tardes a todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversias, salud y mucho más. Señores, hoy es viernes y este es tu cuerpo tropical, bastante que lo sabe. Y este viernes pues estamos sumamente contentos porque tenemos dos amigas muy queridas que están de cumple y voy a aprovechar la oportunidad para felicitar a Fineta Cepeda. Ella es una de mis mejores amigas y de verdad que le deseo de todo corazón que Dios le conceda absolutamente todo lo que su corazón desea y también que cumpla muchos años más. También el día de hoy, señores, está de cumple una querida amiga también, la licenciada Ana Francisca Nova, periodista. Y a Ana pues también le deseo de verdad de todo corazón que el Señor me la bendiga mucho, que le conceda mucha felicidad y que cumpla muchos años más. Bueno, señores, vamos a compartir con todos ustedes la frase correspondiente al día de hoy. Amar también es no hacer por otros lo que deben de hacer por sí mismos. Señores, mejor de ahí no se puede con esa frase. Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy importante. Hoy nos vamos al mundo de los primeros auxilios psicológicos. Para tratar este tema tan interesante, tenemos aquí a nuestra querida colaboradora de los viernes, la licenciada Consuelo García. Ella es psicóloga clínica, especialista en todos estos temas relacionados a primeros auxilios psicológicos, terapeuta de parejas y también especialista en modificación conductual y terapeuta familiar. Y el día de hoy vamos a compartir con Consuelo y también con nuestro bello licenciado Alberto Adames este tema tan interesante titulado Los primeros auxilios psicológicos. Hola Consuelo, ¿cómo estás? Bienvenida a casita. Hola Cris, feliz y agradecida de esta oportunidad nuevamente que la gente nos da de sintonizarnos. Muchas gracias por la invitación y nada, aquí vamos a seguir formando a la gente. Me gustó mucho la frase de que no se puede hacer más por una persona que lo que se hace ella misma, porque incluso en eso radica el trabajo también de los psicólogos, en el hecho de que si la persona no tiene el deseo y el esfuerzo de hacer las cosas por sí mismas, porque lo quiera, porque entienda que lo necesita, que lo requiere, pues nosotros los psicólogos ni nadie tampoco lo va a poder hacer. Primero debe de nacer en ti el deseo de cambiar y de ser otra persona. Y ya entonces, de ahí en adelante, sí podemos nosotros abordar. Así que por eso me gustó mucho esa frase. Exactamente. Consuelo, el día de hoy nos vamos a un tema muy interesante, los primeros auxilios psicológicos. Y déjame decirte que yo me identifico mucho con este tema porque precisamente en este momento estoy realizando ese entrenamiento en primeros auxilios psicológicos. ¿Por qué razón? Porque gracias al Señor terminé ya la certificación internacional de tanatología. Qué y este bueno. punto relacionado a los primeros auxilios psicológicos me sirve pues de una base fundamental. Es Qué decir, bueno. que hoy voy también a aprender mucho sobre este tema contigo. Sí, incluso yo soy de las que piensa que este tipo de temas debe de ser como una forma de entrenamiento para muchas personas de otras áreas, donde debe de haber alguien que pueda prestar auxilio psicológico, porque los primeros auxilios psicológicos no necesariamente es un psicólogo quien tiene que implementarlo, porque una crisis, una persona la puede presentar en cualquier momento, en cualquier lugar. Por ende, si hay una persona que ya ha sido entrenada en cómo manejar una crisis, pues no hay que esperar a que lleguen los paramédicos, ni que se lleve a una emergencia, ni nada por el estilo,
para por lo menos darle la primera asistencia a una persona. Exactamente. Consuelo, bueno, vamos a entrar entonces en materia. Por favor, dame la definición desde tu punto de vista de los primeros auxilios psicológicos. Mira, los primeros auxilios psicológicos es una intervención breve, precisa y concisa que se realiza en un momento determinado. Por lo general, los primeros auxilios psicológicos es, por ejemplo, cuando una persona, vamos a suponer un ejemplo, le da un subión de azúcar, como dicen por ahí, le sube la glicemia o le sube la presión y muchas veces llaman a los paramédicos, al 911. El 911 llega, le toma la presión, si se puede le pone un medicamento que pueda estabilizar un poco la presión arterial o la glicemia para que la persona pueda funcionar y ir a una consulta o ir al hospital. Es lo mismo en psicología o en las personas que tienen ese entrenamiento. Los primeros auxilios psicológicos es esa primera intervención que se hace con el paciente cuando hay una crisis. Por ejemplo, Cris, ahora durante este tiempo de pandemia que todavía estamos viviendo, porque no se ha terminado, estamos saliendo con Dios. Aquí nuestro Ministerio de Salud Pública activó una línea de llamada que era para asistencia psicológica. Eso también funge como primeros auxilios psicológicos, porque si una persona, por ejemplo, uno de los trastornos que más ha estado en boga estos últimos meses es el trastorno de ansiedad. Si una persona hace una crisis de ansiedad con ataque o sin ataque de pánico y llamaba a esa línea, que creo que es todavía el asterisco 462, se le comunicaba con un psicólogo en el mismo instante que mitigaba la crisis en ese momento a través de la llamada. Sino que, es decir, la persona llama con la crisis, el psicólogo lo atiende vía telefónica y trata la crisis por teléfono. Pero estas crisis y estas intervenciones breves también son muy habituales en hospitales. Por ejemplo, yo trabajo en 2 hospitales del estado. En esos hospitales llegan frecuentemente personas con intentos suicidas, personas con un accidente de tránsito fuerte, personas que han sido violentadas, ya sea psicológica o sexualmente, por ejemplo. Y cuando llegan con una crisis X, del tipo que sea, ya puede ser también que haya debutado en un trastorno mental por primera vez, llega a la emergencia, el primer contacto que ese paciente tiene, primero es con el encargado de la emergencia. Ese es el primer contacto. Pero el segundo contacto importante que tiene es con el psicólogo. Porque nosotros damos esos primeros auxilios psicológicos buscando la manera de que esa persona se estabilice y pueda funcionar lo más que se pueda. Entonces, esto es algo muy habitual que hoy en día tiene ese nombre. No se llamaba así, pero tenemos años haciendo eso. Lo que pasa es que a través de la pandemia, sobre todo, el término se ha usado mucho de primeros auxilios psicológicos, pero realmente eso se viene haciendo hace muchísimos años. Exactamente. ¿Cuál es el objetivo o la meta de los primeros auxilios psicológicos, Consuelo, desde tu punto de vista? Mira, el ser humano se clasifica en funcional o disfuncional. Lo que se busca con los primeros auxilios psicológicos es que la persona funcione, es que la persona vuelva a tener la estabilidad que tenía o que por lo menos pueda tener cierto grado de estabilidad. Porque, por ejemplo, llega una persona con un intento suicida a la emergencia, llega llorando, temblando, con miedo de qué va a pasar ahora ya que yo hice esto, pensando en muchísimas cosas, tal vez disgregado, no sabe qué hacer, no sabe qué pensar, tal vez anda solo, lo llevó el 911, no tiene una red de apoyo, por ejemplo, que es muy importante. Entonces, lo que se busca es primero la estabilidad inicial del paciente, que esa persona pueda tener una homeostasis, que pueda pensar, que pueda articular ideas, que pueda pensar en soluciones, que se organicen las ideas. Eso es lo que se busca inicialmente y se va por pasos, dando un primer acercamiento, delimitando el problema, qué es lo que pasa, cómo pasó, cuándo pasó, por qué pasó y qué va a pasar después.
O sea, se hace ese acercamiento inicial. Y no se entra muy de lleno en qué pasó, porque ya para eso hay una consulta posterior o otras visitas, en caso de los intentos suicidas, por ejemplo, que se quedan ingresados. En los hospitales que tenemos unidades de atención en crisis, los pacientes que tienen intento suicida, por norma, por protocolo de salud pública, deben de ser ingresados en una unidad. Entonces, esos pacientes llegan a la emergencia, se evalúan por nosotros, también por los psiquiatras y los médicos. Si se puede ingresar en ese momento, se ingresa, porque a veces las unidades están llenas y hay que transferirlo a otra unidad. Pero de que se ingresan y es visto por psiquiatría también. En ese caso, el abordaje continúa. O sea, a pesar de que se dan los primeros auxilios psicológicos, ya más adelante el seguimiento continúa, ya sea en consulta, ya sea en la misma unidad que nosotros pasamos a ver los pacientes que están internos. También se le da asistencia telefónica a la gente. Entonces, ya en ese sentido, lo que se profundiza más. Pero en el hospital lo que se busca es inicialmente que la persona se estabilice. Si es el caso de intento suicida, que son las crisis que mayormente llegan al hospital, buscar el arrepentimiento de la gente, buscar que haya una buena red de apoyo. Cabe denotar que no solamente es en intento suicida o trastornos mentales que se hacen primeros auxilios psicológicos. También, por ejemplo, en desastres naturales. Cuando, por ejemplo, viene un huracán que acaba con un sector, con una comunidad, ahí viene lo que se llama estrés postraumático en muchas personas, y ahí también nosotros hacemos un abordaje de primeros auxilios psicológicos. Cuando hay accidentes catastróficos también, cuando hay pérdidas que son muy traumáticas. Por ejemplo, hace como un año y algo, yo estuve dándole asistencia a empleados de una empresa muy prestigiosa de este país, porque un miembro de su organización fue atropellado dentro de la empresa por un autobús, donde lamentablemente perdió la vida, pero ahí hubieron compañeros de él de muchos años que lo vieron morir. Entonces, ante esa situación, también se brinda primeros auxilios psicológicos para estabilizar ese grupo de personas. Las personas que practican los primeros auxilios psicológicos, ¿qué papel juega el autocontrol en este sentido? Bueno, muy importante porque, por ejemplo, por eso sería bueno que la gente se entrene, que haya en cada institución alguien que se entrene, porque muchas veces salen las creencias personales, salen los juicios, sale la poca empatía. Y si usted no tiene ese autocontrol, no tiene paciencia, no tiene un entrenamiento básico por lo menos, se hace más daño que bien. Es muy importante el autocontrol. Tratar de no proyectar lo que tú tienes dentro, porque no se trata de ti en ese momento, se trata de la persona que está afectada en ese momento. O sea, puede ser que Dios me libre, a mí me atraquen y el impacto que provoca ese atraco para mí no es el impacto que va a causar en otra persona. Puede que a mí me atraquen y yo me vuelva loca, me altere, me dé un ataque de pánico, se me suba la presión y me dé de todo. Como hay otra persona que lo atracan y simplemente sienten un sustico y no pasa nada. Pero porque usted haya sentido un sustico y no pasa nada, no significa que yo tenga que reaccionar igual. Exactamente. No significa que usted me va a decir a mí, no, pero ¿y qué es eso? Eso es un disparate en este país. ¿Por qué tú te tienes que asustar porque te atraquen? Porque eso es algo habitual aquí. No se trata de tu experiencia, se trata de la mía. Y quien está teniendo una crisis en ese momento soy yo. Por ende, la empatía, ese autocontrol, la paciencia, el saber que no todo el mundo reacciona igual a las cosas es fundamental. Porque de lo contrario, tú no vas a crear una conexión con esa persona. Esa persona no te va a tener confianza, no se va a abrir contigo, no va a hacer nada. Por ende, no vas a tener el resultado adecuado porque la persona lo que se siente juzgada. Entonces, es muy importante entender que es para colaborar en ese momento, no para agregar más problemas.
Exactamente. Desde ese punto de vista, ¿qué no debe de hacer la persona que está pues dando pues diríamos ese soporte de los primeros auxilios psicológicos con el Bueno, paciente o con la persona? parte de eso que no debe hacer es eso, de juzgar, saber que todos somos diferentes. En realidad, lo que para mí puede ser algo normal, para otra persona no lo es. Por eso es que los psicólogos, la mayoría, no estamos de acuerdo con el término normal o anormal, porque en realidad eso es subjetivo. Entonces, el juzgar continuamente la situación tampoco se debe. No se debe proyectar las experiencias personales. Su experiencia es su experiencia. Y la experiencia que está teniendo la persona en una crisis es la suya. Y cada crisis, aunque sea en torno a una misma cosa, es diferente de persona a persona. Y todos tenemos recursos diferentes. Puede que una persona, ante la presencia, por ejemplo, de un accidente así catastrófico, que vea a su compañero morir, puede que sea apasivo, dolido pero tranquilo, como otro que de un shock tan fuerte se pueda desmayar. O sea, la reacción es diferente de persona a persona. Por eso es importante tener ese grado de empatía, de yo saber como que ponerme en el lugar del otro, tratar de sentir cómo se siente el otro y no tratar de no transgredir eso. Entonces, tampoco se debe hacer faltar al respeto, cuestionar de una manera muy incisiva a la gente, como muy intensa. No, vamos a hacer una pregunta, esperamos que esa persona se incorpore y pueda responder, no atosigar con muchas cosas, sino más bien como que ir una cosa a la vez, al paso, porque a veces queremos como que respuestas rápidas, pero hacemos preguntas cerradas. Tenemos que hacer preguntas abiertas ante una situación de crisis para que la persona se exprese. ¿Qué más? No se me ocurre más nada, ahora no me acuerdo. Pero eso es una de las cosas básicas principalmente que es importante que se hagan, porque con eso, si usted no hace eso, usted va a crear una conexión con esa persona. Y una vez usted crea una conexión con esa persona que está en crisis, ya todo lo demás fluye. Porque si la persona se siente cómoda y confiada, se va a abrir y todo va a fluir. Has mencionado Consuelo varias veces crisis, crisis. Define, por favor, qué es una crisis para que no todos nuestros seguidores pues comprendan este punto. Bueno, una crisis es un evento traumático que en un momento puede ocurrir donde sobrevienen muchas emociones al mismo tiempo, donde la persona de alguna manera se disgrega, se altera, piensa que no hay salida a muchas cosas y por lo general tienen un cúmulo de situaciones. Una crisis no sobreviene de la noche a la mañana, casi siempre viene antecedida por algo. Por ejemplo, en estos días vi yo a un señor que está teniendo ataques de pánico porque fue una de esas personas que fue en inicios en la pandemia ingresado en una unidad COVID y al ver tantas personas morir al principio a su alrededor, eso le ha provocado un estrés postraumático, le ha provocado unos ataques de ansiedad muy fuertes. Entonces hay momentos en que esa persona hace crisis, de que se altera, se pone mal, no puede dormir, las palpitaciones, la taquicardia, etcétera. Esos son crisis. Pequeños momentos en donde mi cerebro como que colapsa y vienen muchas emociones y muchas sensaciones al mismo tiempo. Las crisis, señores, no son del todo malas, porque a veces hay personas que le hablan de crisis y se ponen en pánico. Una crisis puede hacer que tú encuentres la solución a algo, porque al ponerte tan alerta para tú encontrar soluciones, tú encuentras más rápido la salida a una situación determinada. A raíz de una crisis, tú puedes hasta empezar un negocio, tú puedes crecer como persona, porque recuerden, no es lo que a mí me pasa, es qué yo hago con lo que pasa. O sea, si yo por una crisis me tiro al suelo y ahí me quedo, pues obviamente esa crisis será para, ¿cómo que se dice? Para poco beneficio para mí. Pero si de esa crisis yo digo, bueno, ¿qué yo puedo aprender de esto que me pasó? ¿Cómo yo puedo incorporar algún aprendizaje de esto a mi vida? ¿Cómo yo puedo usar esto en positivo para mí?
pues será algo que será de beneficio para ti. Porque al final a todos nos pasan muchas cosas similares. Pero ¿qué hacemos con esa cosa? Y es que está la diferencia. Exactamente. ¿Cómo yo me puedo dar cuenta que una persona está en crisis? ¿Cuáles son esas señales de que una persona pues está en esta situación? Bueno, depende del contexto. Porque como te digo, las crisis dependen. O sea, por ejemplo, una crisis de ansiedad, un episodio ansioso, la gente de la nada tuve que empieza a temblar, empieza como a dar muchas vueltas en el lugar que está, o lo ves como ido, como pensando en muchas cosas al mismo tiempo, tal vez está sudando, temblando, lo ves como inquieto, como preocupado, puede que esté haciendo una crisis de ansiedad. En la depresión también hay crisis, en donde se dan como los llamados bajones, en donde un día tú amaneces que no quieres absolutamente nada. Tal vez es una persona con depresión, pero que estás ligeramente estable. Y hay un día en que amanece que no quiere ni levantarse de la cama, que no quiere comer, no puede dormir, está con una tristeza, con mucho llanto. Puede ser una crisis. Una persona que no tiene muchos recursos para afrontar situaciones, por ejemplo, y lo cancelan del trabajo, puede hacer una crisis en donde se preocupe en sobremanera sobre algo. Todas las crisis no son iguales y yo puedo tener una crisis y tú ni siquiera darte cuenta, porque cada quien maneja las situaciones de manera distinta. Pero como te digo, va a depender del contexto. Y a menos que sea una crisis de ansiedad o un brote psicótico o el debut de un trastorno, tú difícilmente vas a identificar una crisis en una persona. Desde el punto de vista de lo que es, Consuelo, el lenguaje corporal, ¿nos sirve de una forma u otra para hacer identificación cuando estamos frente a una persona que está en crisis? Sí, claro. Depende mucho de eso. El lenguaje corporal también habla. Pero como te digo, si tú no conoces a esa persona o no eres una persona muy observativa, tampoco te vas a dar cuenta. Porque ahora, si tú conoces a la persona y tú ves que tal vez es una persona tranquila, pero de un momento a otro tú la ves temblando con los pies temblando, como esta gente que tienen como un tic o algo así que le dicen, Sí. que hay un síntoma así que se llama piernas inquietas. Esa gente que comienzan a hacerse así en las manos muchas veces, comienzan a mirar para el techo, la mirada la tienen perdida, no enfocan, por ejemplo, tú le hablas y no están concentrados, tú notas que no te están prestando atención, personas que a veces no pueden organizar bien las ideas porque estén en una crisis, su ceño cambia, su cara cambia, pero es como te digo, eso es subjetivo, porque si tú no conoces a la persona, no conoces cuáles suelen ser sus gestos adecuados o habituales, tampoco te vas a dar cuenta que está en una crisis. A menos que sea algo fuerte, como te digo, porque por ejemplo, cuando alguien tiene una crisis de ansiedad, eso es muy visible, porque la inquietud se nota. Exactamente. Bueno, ¿cuál sería, diríamos, la forma de una persona darse cuenta cuando tú estás frente a alguien que realmente tiene una crisis o alguien que simplemente está fingiéndola? O por lo general, la persona que finge una crisis, eso se suele ver mucho en personas histriónicas, que son ese tipo de personalidad que les gusta llamar la atención, que son seductores, que les gusta ser el centro de atención de los lugares sociales en donde están, por ejemplo, y que todo como que lo sobreactúan. En los histriónicos eso suele ser. Pasa mucho, lamentablemente, en mujeres que para manipular X o Y situación también fingen situaciones que estén ocurriendo. Pero cuando tú ves que, por ejemplo, esa persona ya ha reaccionado antes a una situación parecida y lo hace de una manera sutil, y ahora tú ves como que todo es exagerado, como que le sube un tono a todo, se podría pensar que está fingiendo. Ahora bien, igual que en el suicidio, aunque una persona esté fingiendo algo, te está dando un mensaje. Porque, por ejemplo, en el tema de las personas que dicen que el que se va a suicidar no lo dice, eso es un mito. Toda persona que habla de suicidio, ya sea jugando, ya sea manipulando o lo que sea, hay que prestarle atención, porque por algo es.
Entonces es igual de importante que quien lo dice de manera bien atinada, bien concentrado y todo eso. Entonces, una persona que lo finge, fácilmente tú te puedes dar cuenta si lo conoces, como digo, si conoces el contexto. Pero si no lo conoces, tal vez por la exageración de los síntomas, tú pudieras ir viendo. Pero como te digo, eso es algo muy, muy subjetivo. Tocaste un punto muy interesante, hablaste pues lo relacionado a lo que es el tono de voz. Desde el punto de vista de la persona que va a prestar pues ese auxilio psicológico, ¿cómo debe de ser ese tono de voz? Mira, el lenguaje corporal de quienes estamos sumergidos en esto de los primeros auxilios psicológicos debe de ser bien cuidado. Yo le sugiero incluso a las personas que tal vez no tienen mucha experiencia con esto o no lo han hecho nunca, practicar en el espejo, practicar tus gestos, tu cara, cómo tú la pones, qué tan gestosa o gestoso tú eres, qué tan expresivo tú eres, porque a veces hacemos gestos involuntarios, que a menos que tú lo estés practicando en un espejo, tú no te vas a dar cuenta. Entonces, ante un primeros auxilios psicológicos, lo primero es que tú tienes que estar en calma. Porque fíjate tú que tú vayas a mitigar una crisis y tú te alterado. No vamos para parte. No, ¿para dónde vamos? No vamos para parte. Entonces lo primero es tú tener tu autocontrol personal, conocerte a ti mismo, a ti misma. ¿Qué gestos por lo general tú haces? ¿Cómo es tu cara? Para que tú sepas suavizar tus gestos. Es algo que te digo porque yo tengo unos gestos un tanto difíciles, tú sabes. Entonces es algo que yo reconozco que también trabajo porque a veces yo parezco que estoy molesta y no estoy molesta, no me pasa nada. Es que mis gestos son así. Entonces cuando ya yo voy a acercarme así a dar unos primeros auxilios psicológicos, yo hago conciencia de que tengo que suavizar mi gesto. Es muy importante que el tono de voz se atenúe, tranquilo, apacible, que esa paz que esa persona necesita, tú la puedas transmitir también. Porque si llega una persona entrenada en primeros auxilios psicológicos, pero llega alterado, llega tal vez en un tono alto, llega como si estuviera peleando, se pone a hablar con otras personas también en un tono mal, el paciente que está atravesando esa crisis en ese momento, lo que hace es absorber esa energía y tú no vas a lograr absolutamente nada. Es muy importante el contacto visual, que cuando la persona esté en ese momento tú puedas tratar de que te mantenga la atención a ti, mirándolo fijamente a los ojos, con una mirada compasiva, no con una mirada de juicio, como de que ¿qué es lo que te pasa? Párate, no. Simplemente apasiva, tranquila. La escucha es muy importante. Tú no puedes hablar más que el paciente. Imposible. La persona que esté en una crisis, a esa persona que tú debes de dejar que hable todo lo que quiera, que solo escuchar, que se exprese como quiera, que tú seas ahí una escucha activa, porque el que no escucha activamente y de manera concentrada no va a saber qué hacer, porque no está escuchando. Entonces lo más importante es escuchar para tú poder tener información para trabajar, porque si no tienes esa información de cómo pasaron las cosas, por qué ocurrió así, por qué ocurrió de esta manera, cómo vamos a hacer ahora, con qué cuenta el paciente, con qué red de apoyo cuenta el paciente, cuál fue el contexto en que todo ocurrió, hacer como que preguntas abiertas, pero precisas y concisas, mirando siempre al paciente a los ojos con una mirada compasiva. Si se da la oportunidad, que ahora no, obviamente, pero ya saldremos de esto, se le pueden incluso tomar las manos al paciente como en ese acercamiento, con ese contacto físico que también es importante. Ahora no por el tema de la pandemia, pero más adelante y antes también se hacía de que si tú tienes que tener un contacto más cercano, también se hace. Entonces, esos son como que puntos que hay que tener pendiente en cuanto a nuestra postura como profesional. Estamos en el evento, estamos en la situación. Debemos de alejar a esa persona de lo que le está ocasionando, diríamos, esa crisis. ¿Cómo así?
Ejemplo, estamos en un evento, ¿verdad? Una situación que la persona debemos de alejarla del lugar donde ocurrió el hecho. Bueno, depende de que sea, porque si por ejemplo vamos a suponer que estamos en un evento social y de un momento a otro la persona hace una crisis de ansiedad, pues sí, lo ideal es hacer un tiempo fuera, buscar un lugar más tranquilo y más pasivo, porque un ataque de ansiedad, por ejemplo, no quiere absolutamente nada con bulla, con mucha gente. Si es, por ejemplo, una violación, también se saca del lugar. Hay varios momentos de crisis en donde sí hay que hacer un tiempo fuera con la persona. En el caso específico, Consuelo, de lo que es lo relacionado a los medios de comunicación, ¿qué ocurre en ese momento? ¿Qué debe de hacer la persona que hace la intervención? Pero en los medios de comunicación, de que por ejemplo en el Estén aire una ahí las persona, cámaras, se estén grabando, no, etcétera. ¿Qué ocurre en ese dar momento? un mensaje a quien esté ahí, salir del aire Ok. inmediatamente. O sea, una persona en una crisis, si está en una crisis es porque no supo manejar los síntomas en el momento. Porque, ojo, importante para las personas, un dato a las personas que padecen de ansiedad con ataques de pánico o que le puede debutar en un determinado momento, porque no, la ansiedad y los ataques de pánico no necesariamente van a aparecer por un evento X. A ti te puede dar un ataque de pánico haciendo nada, viendo televisión, aquí mismo en el programa, en cualquier parte, porque pueden aparecer de manera súbita. Pero una vez te ha ocurrido y ya tú sabes que tú padeces de eso, por ejemplo, esa es tu responsabilidad. Entonces, un dato importante es conocerte, identificar cuáles son los síntomas de ansiedad que tú normalmente tienes y saber identificar ese primer síntoma. Si ya tú sabes cómo son tus crisis, y por ejemplo vamos a suponer estás en un programa como este, te empieza el primer síntoma, es importante que empieces a mitigarlo inmediatamente con las estrategias que ya te hayan dado. Por ejemplo, nosotros usamos mucho los ejercicios de relajación y la meditación. Si tú te relajas, aprendes a relajar tu cuerpo y tu mente, cuando empieza el primer síntoma, difícilmente el ataque va a evolucionar. Se va a mitigar en ese momento o te va a dar más leve. Se va a ocurrir de una forma más leve. Entonces, por eso es importante conocer nuestro cuerpo, conocer cómo nuestro cuerpo está expresando las emociones, para nosotros saber en qué momento mitigar. Si nosotros empezamos un ataque de pánico con sudoración en las manos, no esperemos a que me dé mucha taquicardia para yo empezar a hacer mis ejercicios de respiración, para yo empezar a mitigar la situación. Inmediatamente me llega el primer síntoma, ahí mismo yo empiezo a relajarme. Y si tengo que parar todo, lo paro, porque se supone que mi salud va primero. Entonces, lo importante es conocerse y empezar a utilizar las estrategias inmediatamente. Exactamente. Consuelo, ¿cuáles son los pasos para aplicar pues los primeros auxilios psicológicos de forma general? Mira, parte de los pasos, vamos a mencionar dos o tres aquí. Primero es un acercamiento, en el caso de que sea físico, de tu ir a donde está la persona, acercarte y ver el panorama completo. Si es por teléfono, hacer una llamada en un momento que la persona pueda recibirla, que quiera, porque a veces, por ejemplo, es otra persona. En el caso del número que activó Salud Pública para la asistencia telefónica, a veces no llamaba el paciente, llamaba un familiar, pero entonces el paciente no quería hablar en ese momento. Había que crear las condiciones para que el paciente aceptara la llamada. Pero cuando es de manera física, por ejemplo en el hospital, por lo general se hace vía interconsulta con un médico. El médico te solicita el primer acercamiento, ir allá, ver el panorama general. Lo segundo es delimitar el problema. ¿Qué ocurre? ¿Por qué ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Con quién ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Qué contexto fue el que ocurrió? ¿Y qué recursos tiene la persona? Entonces, inmediatamente tú conoces qué ocurre, ahí entonces tú ves qué recursos tiene. Todo eso es haciéndole preguntas puntuales al paciente.
Lo otro es revisar con qué red de apoyo cuenta el paciente. Por ejemplo, la red primaria de apoyo es la familia, padre, madre, hermanos, esposo, algún amigo cercano en ese momento, que a veces son amigos que llevan a los pacientes a consulta o a la emergencia, por ejemplo. Ver esa red de apoyo, comprometer a esa red de apoyo con su paciente, que el paciente se sienta apoyado tanto por ese terapeuta o ese personal de salud en ese momento y su familia. Otra cosa es el seguimiento. No se queda ahí, no se queda en tú hacer un levantamiento. Debe de haber un seguimiento después de esa crisis, porque esa crisis ocurrió por algo. Cuando ya llegan a una emergencia, algo ocurrió que antecede a esa crisis. Entonces, eso hay que trabajarlo en consulta o en el espacio que sea necesario. Entonces, el tema del tratamiento y todo eso ya se estructura más adelante, pero inicialmente es hacer ese acercamiento, delimitar el problema, ver esa red de apoyo y dar un seguimiento. ¿Cuáles son las fases, Consuelo, de una crisis? Bueno, en una crisis primero está el momento de shock. Ocurre la crisis, vienen todas esas emociones, viene el tema de la aceptación, viene el tema del enojo también por la culpa, de yo sentirme de que a veces hay gente, Cris, que tienen una crisis y se sienten culpables. O sea, señores, somos humanos. Somos humanos. A todos en cualquier momento podemos ser vulnerables ante una crisis, de cualquier tipo. Una crisis emocional, una crisis financiera, una crisis de pareja, una crisis de ansiedad. La ansiedad le puede dar a cualquier persona, como la presión arterial y la diabetes. Entonces hay personas que llegan a ese punto de sentir culpa, de sentir ira, y luego ya viene la calma. Exactamente. ¿Puede esa intervención en los primeros auxilios psicológicos evitar un ataque de pánico en alguien? Sí y no, porque en realidad puede que la persona incluso llegue por un ataque de pánico, o sea, que la crisis sea un ataque de pánico, como puede que en ese momento con el abordaje la persona se calma, la persona salen a flote sus recursos, se puede calmar, puede pensar claramente, puede organizar sus ideas, puede hacerse una lluvia de ideas para las soluciones de las situaciones y posteriormente puede hacer otro ataque de pánico o otra crisis. Porque ya cuando tiene un diagnóstico, por ejemplo, de ataques de pánico, los ataques de pánico pueden ocurrir sin que haya un agente estresor. Ocurren y ya de manera súbita. Eso no está en nuestro control. Lo que sí está en nuestro control es mitigarlo a tiempo. Como dije ahorita, conociendo tu cuerpo, conociendo cómo tu cuerpo está expresando tus emociones y empezar a trabajar esa crisis cuando empieza, no cuando ha evolucionado. Pero los ataques de pánico es bueno que le quitemos la fuerza de pensar que eso nos puede controlar a nosotros, que nosotros somos culpables por un ataque de pánico. No, tú puedes tener años con un tratamiento psiquiátrico, incluso que hay ataques de pánico que si son muy intensos hay que medicarlos, tener años con ataques de pánico, años con ansiedad, y aún así un determinado momento te puede ocurrir, y eso no significa que tú seas mala persona, que tú no estés haciendo lo que tienes que hacer, ni nada por el estilo, simplemente pasó y ya. Y nos vamos a entrenar para trabajar eso. Pero es muy importante estar atento a tu cuerpo, a conocer tus síntomas y a saber cómo empiezan. Si tú sabes que empiezan, por ejemplo, con sudoración en las manos o con temblores, inmediatamente te llega el primer síntoma, a combatirlo inmediatamente. Exactamente. Bueno, vamos a poner ahora, Consuelo, un ejemplo. Primeros auxilios psicológicos relacionados en un caso de un accidentado, por ejemplo. Bueno, mira, por lo general eso no es algo que aquí se hace mucho. Pero vamos a hacer un caso hipotético. Cuando, por ejemplo, ocurre un accidente de tránsito múltiple,
de esos que son bien complicados aquí, la persona se lleva al hospital. Allá lo ve el departamento de cirugía. Cirugía dependiendo de si el paciente está orientado en tiempo, espacio y persona, que es que el paciente sepa cómo se llama, dónde está, quién es, todo eso. Si él determina que el paciente necesita ser visto por psicología, él nos llama y nosotros vamos a donde está el paciente. Aquí no ocurre de que nos llamen en el lugar, o sea, de que pase el accidente y nosotros vamos allá, no. Aquí el paciente llega al hospital y si el médico de cirugía entiende que él necesita una valoración por psicología, entonces nosotros vamos a la emergencia y lo hacemos. O si ya está ingresado y de alguna manera el paciente ha hecho una crisis en sala, interno, también nos llaman y nosotros vamos allá. En ese momento ocurre de la misma manera, hacemos un acercamiento físico con el paciente, conocemos qué es lo que le está preocupando en ese momento, hacemos un levantamiento de información de cómo ocurrieron las cosas y todo eso. Por lo general se va hasta que mientras el paciente esté interno, estamos nosotros yendo a su sala a ver su evolución y cómo va la situación. Una vez el paciente ya se va a dar de alta, si entendemos que necesita un seguimiento, porque a veces es algo del momento y no que el paciente tiene algo de base, si tiene algo de base o identificamos alguna conflictiva que necesita seguimiento, pues se le da un referimiento para la consulta y ahí se trabaja más a profundidad. ¿Qué ocurre, Consuelo, en el caso específico de alguien pues que necesitaba realmente esa asistencia de los primeros auxilios psicológicos y no la recibe o no la recibió en ese momento adecuado? ¿Cuáles serían las consecuencias a nivel general? Bueno, por ejemplo, mira, eso pasa mucho con el tema de las violaciones. Por ejemplo, a veces hay padres y personas ya adultas también que minimizan el daño, minimizan el impacto. Y por ejemplo, una joven o un joven está abusado y como lo ven bien, no lo llevan a una consulta psicológica y resulta que el muchacho está aparentando estar bien. Pero ahí puede tener ese muchacho una depresión, puede hacer intento suicida, puede entender, por ejemplo, si es varón, que ya él por eso va a ser homosexual, a haber alguna desviación por ahí, hacer cambios bruscos en su vida. Pueden pasar muchísimas cosas si esa crisis no se trabaja en ese instante. Porque hay personas que cuentan con recursos emocionales para salir bien solos de una crisis. Porque incluso yo no estoy de acuerdo en que todas las crisis tienen que tener primeros auxilios psicológicos. ¿Por qué? Porque todos tenemos recursos para salir de ella. Y hay que darle el chance a las personas, dependiendo claro de qué es, a que la persona saque sus recursos personales. Y si de alguna manera tú ves que se está por desbordar o que está por alterar esa situación, entonces ahí sí tú entras. Por ejemplo, a veces ocurre en los hospitales que hay médicos que les da pavor dar noticias. Y ellos, como saben que a los psicólogos nos gusta mucho hablar y que estamos ahí siempre en apoyo, nos llaman a nosotros para dar una noticia X, un resultado complicado, la muerte de un familiar y todo eso. Un diagnóstico negativo. Un diagnóstico también difícil que les toca a ellos, porque en un área de hospital, un diagnóstico médico debe de ser dado por un médico. ¿Por qué? Porque los psicólogos no somos médicos. Los psicólogos somos psicólogos. Entonces, el paciente va a venir con preguntas que nosotros no podemos contestar, porque no tenemos las competencias para eso. Entonces, en ese sentido, yo siempre les digo allá a los médicos cuando hacemos actividades formativas, noticias como esa la deben de dar ustedes, para que el paciente haga todas las preguntas que él entienda que tiene que hacer. Por ejemplo, por protocolo, una persona que se vaya a amputar una pierna debe de verlo psicología,
porque debemos de ver la adaptación de ese paciente, hacer una evaluación, psicoeducar a ese paciente de qué va a pasar con su vida cuando ya no esté esa pierna, ese brazo en su cuerpo, qué va a pasar de ahí, brindarles recursos. Pero antes de que el psicólogo llegue a hablar con ese paciente, ya el médico le tiene que haber dicho que se le va a cortar un brazo o una pierna. ¿Por qué? Porque inmediatamente a mí me digan eso, yo lo primero que voy a hacer es cuestionar. ¿Por qué? ¿Qué pasa con tal cosa? ¿Qué pasó con aquello? Va a hacer preguntas médicas. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que hay muchos cirujanos, no voy a decir que todos, pero hay muchos cirujanos que quieren evadir esa reacción del paciente ante esa situación de que se le va a cortar su pierna o su brazo. Entonces yo le digo, deben de decírselo. Primero, decírselo porque el paciente va a venir con preguntas médicas que yo no puedo contestar. Y segundo, porque en lo que yo llego a psicoeducar a ese paciente en torno a esa nueva realidad que va a tener, ya el paciente ha sacado sus recursos personales. Ya ese paciente está pensando qué va a pasar con su vida después, cómo yo voy a afrontar esa realidad. Entonces, igual que cuando se muere una persona, a menos que sea algo muy, muy fuerte, una persona ni siquiera se puede medicar por un duelo. ¿Por qué? Porque todos tenemos recursos para eso. Ahora, si ya una persona vemos que la situación es muy exagerada, es muy desbordada, ahí sí actuamos. Pero todos tenemos recursos para lidiar con una crisis. Bueno, tocando ese mismo punto, ¿consideras tú que a todo tipo de personas se le puede dar, por ejemplo, esos tipos de noticias o de diagnósticos negativos? Bueno, eso es relativo. Porque, por ejemplo, ha pasado que llegan envejecientes que ya Exacto. están en un nivel Sí. de Alzheimer bien avanzado, de que tienen una condición médica que no permite que ellos puedan entender ni siquiera lo que se les está diciendo. Si es un niño muy pequeño, por ejemplo, que tampoco va a entender la información, pues obviamente no. Pero si es una persona, un niño ya grande de más de 5 años, a todo el mundo que tenga las facultades para entender el proceso, claro que sí. Pero quienes no, pues lamentablemente no. Desde tu punto de vista, Consuelo, ¿cuál es la importancia de los primeros auxilios psicológicos? Mira, esto es sumamente relevante porque una crisis que sea mitigada de manera efectiva y que se pueda transformar incluso en algo positivo para la persona, es lo que va a determinar que eso sea un trampolín o una pesa debajo de los pies. Exactamente. Una preguntita, ¿puede este tipo de situación generar, pues, en el futuro, diríamos, algún tipo de trastorno? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque si yo no transformo esa realidad que tengo, si yo no logro comprender y analizar de una manera efectiva para mí lo que me está pasando en ese momento, yo lo puedo transformar en otra cosa porque yo tergiverse lo que pasó ahí. Por ejemplo, si llega una chica a consulta que ha sido violada, o más bien, no, que ya consulta no, que se dio cuenta su mamá o su papá o algún familiar que había sido violada sexualmente. De alguna manera ellos entienden que como la ven bien, no hay que llevarla a consulta ni hay que hacer nada. Señora, hay que hacer un proceso cuando una persona es violada. Hay que llevarlo al médico inmediatamente, lo primero. Porque hay un proceso, hay un protocolo que hay que seguir. A esa persona se le deben de hacer pruebas virales para saber si la persona que la abusó no le transmitió alguna enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo. Hay un proceso que hay que seguir. Por más bien que usted vea a una persona ante un evento traumático, llévelo a evaluar. Porque esa jovencita que la violaron y sus padres se quedan como que nada, o ella misma no tiene los recursos para trabajar eso, más adelante ella puede subconscientemente pensar que ella se lo buscó y que ella es mala y que ella se lo merecía que le hicieran eso. Exacto. Y por ahí desarrollar una depresión.
Claro. Desarrollar un trastorno límite de la personalidad, que eso está muy abundante en este país últimamente. Exactamente. Hay muchos trastornos que una persona puede desencadenar en una crisis y es porque nosotros todos interpretamos la información de manera diferente. Y dependiendo de cómo yo interprete la información a mi alrededor y qué yo haga con esa información es lo que va a determinar si yo voy a desarrollar un trastorno o si me voy a estabilizar. Exactamente. Consuelo, comparte con nosotros redes sociales y números de contacto. Bueno, mi gente, me pueden buscar en Instagram y Facebook como lic.consuelo García y para su cita estamos en CLICIT, en la Avenida República de Colombia, con el teléfono 809-801-6614. Bueno, como siempre, Consuelo, sumamente feliz de tener la oportunidad de poder compartir contigo los viernes todos estos temas tan importantes que siempre nos traes aquí a casita. Gracias a ti, Cris, un beso. Besote, mi amor. Bueno, señores, con todas estas informaciones tan importantes relacionadas a los primeros auxilios psicológicos, hemos llegado al final de otra entrega más de su programa con la doctora Controversia. Reiterándoles a todos ustedes que el lunes a las 2:30 de la tarde tienen una cita con Somos Controversias, Salud y mucho más. Que pasen un feliz fin de semana. Y el lunes, señores, nos vamos a debate. Tenemos un temazo. Nuera versus suegras. Ya ustedes saben. Hasta el lunes, mis amores. Bye.